Vamos a continuar un poco con el tema que comenzamos la vez pasada acerca es de la guerra espiritual, ¿no? Amén. Sé que es un tema un poco difícil, se podrá decir, porque siempre que se toca esos temas yo pienso de que hay oposición. Y uno la puede sentir, verdaderamente uno la puede sentir. Aparte de eso, pues son temas controversiales porque genera toda clase de opiniones. Hay personas que no creen en estas situaciones y al menos que uno lo viva, uno puede decir verdaderamente es cierto. Además, en la Biblia pues tenemos innumerables ejemplos de un mundo espiritual que es real y de un mundo espiritual también que es hostil, que odia a Dios y que odia a su creación y que odia a sus hijos. Amén. No se puede negar. Sin embargo, yo entiendo, genera diferentes opiniones y debemos de estar muy conscientes de eso y pedirle dirección a Dios. Créanme que yo tiemblo cuando toco estos temas, porque le digo, Señor, no quiero cometer error, quiero mantenerme dentro del margen de tu palabra, ese es mi deseo, Dios lo sabe. Amén. En veces nos equivocamos, en veces cometemos errores y el Señor en su misericordia nos corrige. Qué bueno es cuando somos lo suficientemente humildes como para decir, me equivoqué. Yo pensaba que sí era, pero no es así. La palabra me dice lo contrario, porque a veces a nosotros nos parece ver algo que no lo es. Pero si nuestro corazón es sincero y genuino delante de Dios, créame que Dios nos lo va a mostrar. Amén. Dios nos va a mostrar nuestro error. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. Amén. Yo creo firmemente que es posible conocer la verdad. Amén. Creo firmemente que hay un pueblo sobre la tierra que conoce la verdad y vive en la verdad. Y que nosotros estamos allí, que nosotros, si nuestro corazón es sincero, estamos en ese camino. Y cualquier error que pueda haber en nuestro corazón, pues Dios se encarga de corregirlo. Amén. Y para eso le doy gloria y honra al Señor. Así es. Así que este es un tema un tanto controversial, ¿no? La vez pasada pues hablamos acerca de esto y del reino de las tinieblas. Sabemos que existe un reino de las tinieblas y que es un reino organizado. La palabra nos muestra que hay principados, hay potestades, etc. ¿Qué exactamente es lo que hace cada uno de esos? Pues ahí hay diferentes de opiniones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el libro de Daniel nos muestra de que el ángel Gabriel, cuando se acercaba a Daniel a darle la respuesta de parte de Dios, tuvo oposición. ¿Y quién se lo puso? Pues el príncipe de Persia. Es un príncipe, ¿no? En base a esto uno puede decir, estos príncipes están a cargo o están en dominio de regiones o de naciones o reinados, etc. ¿Verdad? Entonces genera toda esa clase de opiniones, pero también genera controversia. Entonces podríamos hablar acerca del espíritu de Jezabel, pero ¿existe realmente un espíritu de Jezabel? ¿O del espíritu de la muerte y del Hades? ¿Existirá tal cosa? Son cosas que tienen que verse a la luz de la palabra. Pero hoy quisiera hablarles acerca de uno que no creo que nadie lo dispute, porque está claramente en la Biblia, y es el espíritu del anticristo. Bendito sea el Señor. Amén. Dios nos ayude en esta hora. Amén. Acompáñenme a Primera de Juan, por favor. El espíritu de Jezabel es asociado con rebelión, con manipulación, con división, con rebeldía a las autoridades y a Dios. El espíritu de la muerte es asociado con muertes repentinas, con abortos, con asesinatos, con violencia. El espíritu del anticristo es asociado con todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra del Hijo de Dios, en contra del Mesías. Capítulo 2 de Juan, Primera de Juan. ¿Lo tienen, hermano? Vamos a comenzar a leer del versículo 18 en adelante. Dice así, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Sabemos que la reverencia es en el corazón, Amén. pero que nuestro cuerpo está sujeto a nuestra voluntad. Hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero ya salieron para que se manifestare que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahí en el capítulo 4, de 1 adelante, dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Pueden sentarse, Dios los bendiga. Hablar del espíritu del anticristo, tendríamos que también mencionar acerca del anticristo, ¿no? Y al hablar del anticristo, hay personas que no consideran que el anticristo vaya a ser una persona, consideran que es un sistema para algunos, ¿no? Pero consideren esto: anticristo quiere decir en contra o en lugar de Mesías, porque Cristo quiere decir Mesías, ungido o Mesías. Entonces anticristo quiere decir en lugar o en vez de el Mesías. Y el pueblo de Israel, en Juan 5:43, el Señor Jesús dice: yo he venido en mi nombre y no me recibisteis, pero otros vendrán en su nombre y a ellos sí recibiréis. Sabemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, así dice las Escrituras. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel tuvo al Mesías con ellos, pero ellos no lo recibieron, no lo aceptaron. Y ellos están en espera del Mesías, aunque el Mesías ya vino. Entonces, si ellos están en espera del Mesías y sabiendo de que el diablo es un imitador de todas las cosas que Dios hace, es de esperarse que también el diablo va a enviar a su falso Mesías. Ese sería el anticristo. Y el falso Mesías que el diablo envíe, a ese sí lo van a recibir. A ese sí lo van a acoger, a ese sí lo van a admirar. Pero al verdadero, a ese no lo recibieron. Amén. Entonces, miren lo que dice en Colosenses 2. Esto es bien importante. ¿No viene? Vamos a leer desde el 7 en adelante. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, en Jesucristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En el 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, escuche esto, porque en Él, en Cristo, ¿verdad? Habita, dice, tiempo presente, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Esto es bien importante, el hecho de que dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Recuerden que el Señor Jesús dijo a Felipe: ¿cuántas veces he estado con vosotros y me pides que te muestre al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Y en Juan, primera de Juan 5:22, dice: Jesucristo nos ha mostrado el verdadero, y estamos en el verdadero. Jesucristo, este es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, corporalmente, en el cuerpo, en la persona de Jesús, está la plenitud de la deidad. Y en Romanos 9:5 me encanta esta lectura, porque hablando acerca de Israel, como de Israel salen los patriarcas y la ley, y también dice el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces estoy diciendo esto para que veamos que en el Mesías, en el Hijo de Dios, está la plenitud de la deidad. Sin embargo, a el pueblo de Israel y muchas personas hasta el día de hoy lo han rechazado. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros lo hemos recibido. Es bien importante esto. En el estudio que tuvimos el viernes, me gustó una parte donde Nicodemo llega al Señor Jesús y le empieza a decir: maestro bueno, y parece que el Señor lo corta así, le dice: es necesario nacer de nuevo para entrar o para ver el reino de Dios. Como que lo cortase, ¿no? Porque estaba diciéndole: maestro, para poder reconocer al Hijo de Dios, para poder reconocer al Mesías, se necesita fe, se necesita poder creer. Entonces, el pueblo de Dios recibió al Mesías, pero el pueblo de Dios, o sea, Israel, perdón, no lo recibió. Ahora miren Apocalipsis
solo para hablar un poco acerca del anticristo. No se puede hablar del espíritu del anticristo si no se habla del anticristo. El espíritu del anticristo es lo que opera en todos los anticristos. Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, escuchen, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Ahora vayan a 2 de Tesalonicenses. Es una lectura un poco larga, pero me gustaría que la leyeran de uno en adelante. Aleluya. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es una persona, no es un sistema, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado